Al primero que voy a presentar es al doctor Juan Carlos Simón Vaquero. Él es socio de PricewaterhouseCoopers, líder nacional de soluciones de gobierno corporativo y empresas familiares, MBA y contador público. Fue galardonado con el reconocimiento de Family Business Advisor of the Year en 2014 por el Professional Sector Network en Londres, Inglaterra. Ha asistido al programa de gobierno corporativo en Kellogg de la Universidad de Northwestern en Chicago. También participó con John Davis de la Universidad de Harvard. Con más de 30 años de experiencia, Juan Carlos ha asesorado empresas tanto privadas como públicas y ha colaborado con el Consejo Coordinador Empresarial en la elaboración y revisión de código de mejores prácticas corporativas y sus anexos. Dentro de su experiencia internacional, destaca su colaboración en Pricewaterhouse en Estados Unidos, en Nueva York, Boston y Hartford, además de haber participado en múltiples proyectos en países como España, Brasil, Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Panamá y Colombia. Juan Carlos ha publicado y prologado libros relativos a gobierno corporativo y empresas familiares. Les pido un fuerte aplauso, por favor. A mí me toca presentar al doctor Imanol Belaustegui-Goitia Ríos. Él es ingeniero agrónomo por el TEC de Monterrey, luego licenciatura y magíster en Ciencias Religiosas por la Regina Apostolorum con la especialidad en espiritualidad. Luego obtuvo el MBA en el ITAM y el doctorado en Administración en la UNAM. Realizó sus estudios postdoctorales en Babson College y fue facilitador durante 5 años del programa Families in Business From Generation to Generation de la Harvard Business School. Director del Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar del ITAM, director general de la consultora Family Business Plus y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado más de 80 trabajos de investigación en revistas científicas y de divulgación y es autor del bestseller Empresas Familiares, Dinámica, Equilibrio y Consolidación, que ya está en su 5ª edición. Y la última vez, bueno, hace una semana estaba yo viendo el post de él, donde recientemente publicó y lanzó su libro Resiliencia, Camino para Transformar la Adversidad. Ya luego nos dirá por qué este lanzamiento fue en la Casa de México en Madrid. Imanol, por favor, bienvenido. Nuestro tercer panelista es el doctor Juan Manuel Sarmatí Reina. Él es doctor en Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas por parte de la Universidad de Burgos en España, maestro en Economía por parte de la Universidad de las Américas de Puebla, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha recibido diferentes distinciones como el Premio Adalberto Viescas Sara, otorgado por la Universidad de Monterrey a la investigación en empresas familiares, tanto en 2013 como en 2016, 2017 y 2020. El premio al mejor paper de International Journal of Business and Social Research, el Outstanding Research Award, otorgado en Costa Rica, el Best Regional Forum Paper in Spanish, otorgado por el International Family Enterprise Research Academy, y así como los premios Bernardo López García y Natividad Garza Leal, a investigación de excelencia y tesis de calidad. Ha sido profesor invitado en la Universidad Jean Moulin de Lyon, en Francia. Actualmente es director general de vinculación y desarrollo institucional de la Universidad de las Américas en Puebla, así como también del Centro de Investigaciones de Empresas Familiares, desarrollado por la UTLAB en colaboración con PricewaterhouseCoopers, y lo más importante, consejero del Colegio Excelsior. Bienvenido. Y como dirían, last but not least, a nuestro cuarto ponente, pero también moderador de esta mesa, al doctor José Trujillo Zúñiga, consejero de Empresas y Familias Empresariales con más de 25 años
de experiencia participando en consejos de administración, consejos de familia y sucesión. Ha participado en más de 20 consejos de administración, destacado como miembro del Consejo de Afore, Profuturo, GNP, Grupo Balleres y asesor personal del ingeniero Javier Burs, presidente del Grupo Bachoco. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de IPCM, Papeles y Conversiones Monterrey, una empresa con más de 20 fábricas a nivel nacional y 2,000 empleados, y de otras empresas como Mexicana de Industrias y Marcas de Leche de Puebla, y miembro del grupo de consejeros del Consejo Coordinador Empresarial. Ha ocupado diversos puestos de director en instituciones nacionales e internacionales, tiene un MBA en el TEC de Monterrey y cuenta con varios diplomados en empresas familiares y consejería. Bienvenido, José, y la organización es tuya. ¿Yo voy a coordinar finalmente, sí? Ah. Es que pensé que ustedes iban a hacer la coordinación, pero bueno, con mucho gusto. Pues muchas gracias. Es que hubo una confusión, yo no sabía que iba a coordinar, pues para mí un gran honor estar con mis colegas. Y había una serie de preguntas que platicaba yo con Imanol, que cómo las íbamos a distribuir, pero finalmente creo que no fue así como habíamos convenido. Y bueno, va a ser súper interesante, porque yo creo que aquí todos tenemos una gigantesca experiencia relacionada con los temas de empresa familiar, que es un factor determinante para todos nosotros. Y pues empezaría diciéndoles que el tema de empresas familiares, como en todo el mundo, muchas veces lo más importante y lo que nos preocupa a veces es la sucesión. ¿Cómo vamos a pasar de un lado a otro en este tipo de situaciones? Y cuando nos dicen internacionalmente que el 70% de las empresas mueren generalmente a la primera generación y otro 70% muere a la siguiente, la pregunta obligada es, ¿y cuántas empresas en México tenemos con más de 100 años, ¿no? Y así nos podemos ir siguiendo en todo esto. Y entonces, para abrir un poquito el foro, pues les quiero decir que un gran profesor, Toshio Goto, en Japón, hizo una investigación en algunos años. Tuve el gusto de conocerlo. Y él decía, en el mundo, José, hay poco más de 8,000 empresas con más de 200 años de constituidas. Yo me quedé frío, porque hay miles de millones de empresas que vamos formando a lo largo de nuestro caminar en todas partes, en México, etcétera. Y empezando a investigar el por qué, que por eso quiero abrir el foro con mis compañeros, mis colegas, pues porque esas empresas tienen estructura, tienen reglas en su familia, en su empresa y con sus accionistas. Entonces, para ahí yo creo que sería un punto importante de cómo pudiéramos ir empezando en esto, ¿no? Pues yo lanzaría la pregunta y más bien daría que ustedes nos comentaran, ¿no? Hay una primera pregunta que decíamos, ¿cómo se toman las decisiones clave de una empresa? ¿Cómo ustedes toman las decisiones clave de una empresa y cómo nos gustaría, cómo podemos sugerir que se tomen las decisiones clave de una empresa? No sé, Imanol, si me haces favor de platicarnos un poquito. Sí, bueno, venga. Empiezo expresando mi gratitud. Gracias a esta organización maravillosa que se encarga de ¿qué? De cuidar a todas estas instituciones de educación. No hay actividad, o posiblemente no la haya, más noble que la enseñanza. Qué labor tan extraordinaria. Agradezco a los organizadores, pero sobre todo agradezco a quienes nos están escuchando ahora, que posiblemente viernes en la tarde, ¿qué planes tenían? Si no hubieran venido aquí, ¿dónde estarían, no?
y lo que han decidido es apartarse un momento. ¿Para qué? Para sacar cosas muy buenas, y seguramente de aquí van a salir cosas buenas. A ver, José, esta pregunta se puede contestar desde diferentes trincheras. ¿Cómo se toman las decisiones o cómo deberían de tomarse las decisiones? Posiblemente habría que matizar esta pregunta y cómo se deberían de tomar. Y entonces lo que habría que ver es la posibilidad de segmentar y de analizar, ¿sí?, un sistema muy complejo que es la empresa familiar, ¿no? Que podríamos, siguiendo el modelo de Tres Círculos muy conocido, con quienes nos desarrollamos en esta actividad, vemos que las organizaciones familiares se puede proyectar, se puede identificar tres dimensiones: la familia, la empresa y la propiedad. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? Eventualmente uno podría decir, oye, pero la empresa familiar es una empresa, ¿no? Es una empresa. ¿Quién toma las decisiones? Pues el director general. Pues resulta que no, ¿sí? Es una respuesta incompleta. La familia tiene mucho que decir y una empresa familiar es una expresión profunda de lo que es la familia. Entonces, esas decisiones también pasan por esta longitud de onda especial a la que vibra una empresa familiar. Entonces, por un lado es la familia la que eventualmente podría influir en esa toma de decisiones. Saltamos a la empresa y en la empresa vemos la gestión. ¿Cómo se toman las decisiones en esta gestión? Ciertamente es el director general quien podría tener, digamos, esa mano, ¿sí?, importante para tomar las decisiones. Pero hay de él si no delega y si no se hace fuerte y hace fuertes a sus mandos intermedios y al resto del equipo. Pero hay una parte que no podemos olvidar, es la parte de propiedad. Y ahí los decisores pues son los accionistas y son los dueños del balón y son, al final de cuentas, los responsables más relevantes. No se vale decir, es que tal persona destrozó la empresa, era un inescrupuloso, un ineficiente tal. No, quien tuvo la culpa son esos accionistas que no lo vieron y que permitieron estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que decide esa asamblea de accionistas? Pues decide, entre otras cosas, ese rumbo de la organización y identificando y consolidando sus órganos de gobierno. Y es ese consejo el que tendría que validar y valorar la marcha de la empresa y eventualmente hacer los ajustes correspondientes. José, entonces es una pregunta multidimensional. Así ¿Vale? es una pregunta multidimensional porque, como sabemos, digamos aquí como colegas, necesitamos un consejo de familia que está interrelacionado de alguna manera con el consejo de administración. El consejo de familia, a través de ese protocolo de familia, temas que se relacionan con el consejo de administración muy relacionado con la parte de la gestión de la empresa y la otra parte que comenta Imanol, la parte de la asamblea de accionistas. Pero ¿qué pasa cuando los dueños también trabajan en la empresa, también son familia? Tenemos que tener las reglas claras en cada uno de esos casos y ese es como que el arte de gobernar, yo diría, una empresa familiar. Esos tres círculos, ponernos de acuerdo. Y bueno, voy a continuar. ¿Cómo transitar, Juan Carlos, de una empresa familiar a una familia empresaria? ¿Quién lo decide? ¿Quiénes participan? ¿Qué sugerencias se pueden dar en ese sentido? Gracias, José, y también me uno al agradecimiento por la invitación a los organizadores, el darme la oportunidad y el honor de estar en este foro y dedicar unos minutos y aprovechar bien esa tarde de viernes
que Imanol ya nos estaba llevando a otra cosa. Afortunadamente tampoco tuve que saltar como Imanol, no lo hubiera aprovechado jamás, ¿no? Y entonces me evité la pena, qué bueno que pasé primero. Pero gracias a todos. Yo creo y conectando la pregunta anterior, estamos hablando y hemos mencionado el tema del Consejo de Familia, el Consejo de Administración. Lo primero que hay que tener es eso, un consejo de familia, un consejo de administración, y muchas veces las empresas familiares, como empiezan estas empresas familiares, que los fundadores, las fundadoras, la mamá, el papá, que inician estas empresas, en este caso, estas escuelas, ¿sí? Con todo el empeño, con todo el cariño, con toda la dedicación. Hoy en la mañana escuchábamos lo que quiere decir la docencia y la dedicación que se debe tener en la docencia. Empiezan por ahí, porque quieren generar y hacerlo. Y empiezan de una manera con lo que saben hacer, que es dar clase, impartir clase, compartir el conocimiento con los alumnos, atraer a los alumnos, crear una mejor sociedad, ir creando y cultivando a las personas en este grupo en particular de una manera bicultural, en inglés, abriéndole los ojos a los niños, a los jóvenes, a lo que es la existencia, y lo hacen muy bien, pero no nos tomamos el tiempo para hacer esas reglas que mencionabas desde un inicio, que vienen desde la familia y tienen que emanar de la familia. Oíamos también el tema de la misión, la visión, etcétera, hoy en la mañana, tiene que emanar de la familia. Cuando es mi negocio, hago lo que yo quiero y pongo mis reglas, pero la familia crece y se vuelve nuestro negocio. Y en la medida en que es nuestro negocio, tenemos que poner esa serie de reglas de las que estamos hablando y poner estos órganos colegiados donde tomemos decisiones entre varias personas y que ayudemos a ver más allá de mis intereses personales, y entonces convertirme de esa empresa familiar y transitar hacia una familia empresaria. A la hora de la comida también nos dieron una plática, una muy breve charla con este tema de hacia dónde voy y del emprendimiento, etcétera, innovación. Las familias tienen que aprender a emprender, a innovar, ¿sí? Dentro del negocio que tienen, negocio principal, o incluso diversificarse. Entonces tenemos que transferir esa ideología de dedicarme solamente a cuidar este primer bebé que tuve para ir hacia buscar más y mejores negocios que pueden estar encadenados en mi negocio principal o pueden ser negocios distintos, y entonces ir caminando y transitando de una manera ordenada y colegiada, con reglas claras para todos, en ese proceso de ir de la empresa familiar hacia una familia empresaria. Así es, sí. Qué difícil a veces ese proceso para ponernos de acuerdo, sobre todo cuando la familia crece, primera, segunda, tercera generación, hay opiniones diferentes, de repente los líderes, los abuelos quizás, que tienen que soltar la batuta para que lleguen los hijos a tomar decisiones y luego los nietos, pues a veces se complican las cosas. Y para esto paso al siguiente tema, que sería la sucesión. La sucesión, que tiene, digamos, muchísimos componentes. El primer componente es que a veces el fundador no se quiere ir, no se puede ir, o considera que no ha llegado su momento. Muchas veces nos damos a la tarea de platicar con fundadores de 60 o más años, y el problema es que el señor dice: yo aquí me voy a morir, no tengo nada otra cosa que hacer, no he aprendido otra cosa que hacer en la vida y me quiero quedar aquí. ¿Cómo ayudar a esa persona para precisamente seguir creciendo dentro de esa misma empresa o en otras, cambiar de giro en otras situaciones, y cómo ir formando a los sucesores? ¿Cuándo empiezo a formar un sucesor? Yo diría de que llega esos hijos, esos nietos a la empresa, hay que empezar a formarlos, y tenemos mucho que ver con la pasión y la vocación de cada persona. A veces sentimos, quizás antiguamente era así, de que todos los hijos tenían que trabajar en la empresa. Hoy nos tocan empresas en donde he visto nietos o bisnietos que ya no quieren entrar a la empresa por muy diversas razones. Entonces, esa formación
esa vocación y esa pasión es muy importante. Algunas platicaba yo con Servirge, ¿cómo educas a los hijos para que ingresen a las empresas de Bimbo? Desde chiquitos los hago que quieran a las empresas, los llevo de la mano para que amen a sus empresas y sepan el valor y todo lo que ha sido el tener estas grandes empresas. Pues, Juan Manuel, platícanos un poco de la sucesión. ¿Qué es la sucesión en esos pasos? Yo dividiría en dos, entre que cómo formamos a esa persona que se tiene que ir retirando para que sea una sucesión suave, y cómo formo al sucesor, que es el que va a llegar, para que realmente esté preparado, y cómo defino quién va a ser. ¿Cuántas veces estamos a quién cedo? Estadísticamente en México, más del 50% son hombres y primogénitos los que toman, de acuerdo a estadísticas, la dirección general de las empresas. ¿Y quién lo ha decidido? El fundador o la familia son los que en general, de acuerdo a estadísticas, lo han decidido. Pero bueno, platícanos un poquito, ¿cómo formo esos sucesores? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, gracias José, buenas tardes a todos y me uno también al agradecimiento por la invitación el día de hoy. No sé, yo entiendo que todos aquí se dedican al tema de la educación, los que estamos aquí a empresas familiares, y yo creo que estamos muy cerca del 100% de los que están aquí de ser empresas familiares de los colegios que vienen, pero el poder reunir a las personalidades que tienen aquí arriba, quitando un servidor, José, Imanol, Juan Carlos, de verdad pocas veces sucede, y entonces no sé qué hicieron o cómo lo hicieron, pero tienen un panel espectacular y de verdad estoy muy honrado de compartir con ellos, ¿no? El tema de la sucesión es el tema, no es un tema, y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? He tenido la fortuna por ahí de trabajar con muchas empresas familiares. Últimamente me he metido más con el tema de los colegios por azares del destino, y resulta que es un mundo que creemos que todo tiene que ver con la academia, que todo tiene que ver con nuestras clases, y luego nos olvidamos de los que componen arriba la estructura de nuestro colegio. Y entonces la arma mi mamá o mi papá, y después me van metiendo, y luego nos sueltan a nosotros los hermanos, y quedamos los dos hermanos dirigiendo un colegio, y resulta que de repente, de haber un dueño, hay 4 o 5 dueños y 4 o 5 directores generales. Porque claro, todo el mundo reporta con quien mejor le conviene. Cuando la cadena de mando se pierde dentro de un negocio, lo que sucede es que se comienzan a formar cotos de poder y cada quien comienza a negociar con quien mejor le conviene. Y resulta que este dueño de negocio que puso el colegio en un principio con la idea no solamente de crecer y tener de dónde vivir, sino que muchos colegios, me he dado cuenta, que más que el dinero o el colegio, el negocio por sí solo, buscan un legado más allá de su paso por esta vida, ¿no? Entonces, ellos al querer tener tanto el control del colegio y de la propia familia y de meter a los hijos al negocio, no se dan cuenta, pero se vuelven el riesgo del colegio. Ellos son los que limitan el crecimiento del colegio, porque quiere que todas las decisiones pasen por aquí. Él cree que las va a consensar o ella con la familia, y resulta que la termino tomando yo. José lo decía bien hace un momento, pasó en Veracruz hace poco un caso del dueño de uno de estos negocios que con 85 años se murió sobre el escritorio. Entonces, dices, con 85 años seguir operando tu negocio es sano, y no me refiero financieramente hablando, me refiero a un tema de calidad de vida del dueño del colegio, ¿no? Y no se trata de que lleguen mis hijos o mis nietos y me corran del colegio. Se trata de que yo ocupe una posición diferente en el colegio. Tengo que seguir ayudando, impulsándolo, ¿no? ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Si tienes 20 o 30 años en el negocio de la educación, creo que lo conoces muy bien como para atraer más negocio a tu colegio. Conoces estrategias de incorporación, conoces estrategias académicas de integración,
Pero si estás preocupado por si llegó el maestro, se pagó la nómina, el de intendencia no tiene el trapeador, no fueron por el pinol a la hora que deberían de ir, se te van a ir otros 20 o 30 años ahí. Es cuando, como decía Imanol hace un momento, necesitas una estructura de gobierno dependiendo de en dónde estás. Un director general opera el negocio. Un consejo de administración ayuda con la estrategia del negocio. Y un consejo de familia define la visión de negocio que queremos. Tenemos que integrar los tres, cada quien en su propio órgano de gobierno. Ahora, el tema de la sucesión y cuándo te preparamos, los libros dicen 10 años. La teoría dice, la práctica dice, dame cuando menos 3 años con el sucesor. No seas así, ¿no? Porque de repente tardamos o damos el paso de golpe, es decir, para lo único que no estamos preparados es para morirnos y es de lo único que podemos estar seguros que va a pasar. Es más, mucha gente el día de hoy, y Juan Carlos aquí lo sabe muy bien, sigue muriendo sin testamento. No hay herederos, no hay sucesores, es un tema que no me gusta hablar con la familia, pero tenemos que hablar, tenemos que elegir y tenemos que preparar al sucesor para que el paso sea armónico y no sea un paso abrupto. Si tú cambias si tú cambias la dirección de tu colegio, lo primero que vas a encontrar si es de golpe es la resistencia al cambio y tu colegio se va a frenar. Entonces, olvídate del tema competitivo, la familia va a frenar el negocio. Si no lo preparas de manera adecuada, te van a meter un freno del tamaño del mundo y la competencia te va a pasar por un lado y no te vas a dar ni cuenta porque estás preocupado peleando con tu hermano, con tu papá, con tu cuñado, con tu tío, ¿no? Entonces, el tema de la sucesión es el tema. En México, un poquito más de las empresas familiares están tratando de pasar eso, no lo logran, la gran mayoría se cae en el camino y el que lo logra pasar, lo pasa a regañadientes, a patadas y sufriendo amargamente muchas veces, ¿no? Entonces, debemos de prepararnos, el tema del negocio y de la familia deben de ir de la mano, establecer las reglas muy claras y sobre todo preparar al que va a ser y elegir a quién va a ser, y para eso existe todo un plan de sucesión que se puede armar en cada una de las empresas, ¿no? Sí. ¿Podrías repetir? El director general opera el negocio. El director general opera el negocio. El consejo de administración ayuda con la estrategia del negocio. Y el consejo de familia es el que se encarga de alinear el buen funcionamiento entre el negocio y la propia familia. La visión de negocio que queremos como familia, ¿no? Muchas veces el Consejo de Familia formamos a los jóvenes, vemos cuál sería su trayectoria dentro de la empresa, quiénes quieren participar, y cuando formamos jóvenes podemos formar de dos maneras. Como directores, si existe la pasión, la preparación y las ganas, y si pensamos que son los mejores, o como consejeros de empresa, porque tan importante es la dirección y la gestión de la empresa como tener buenos consejeros. Quien está atrás son el Consejo de Administración, que es importantísimo, o muchas veces en escuelas los comités de dirección que nos ayudan precisamente a dirigir y crear la estrategia hacia adelante, ¿no? Y en este tema muchas veces nos ha tocado también, me tocó una empresa ya de 80, 90 años, donde había 25 bisnietos. Ninguno quería trabajar en la empresa, ninguno. 5 fábricas gobernadas por 3 nietos que se dividían un poco las funciones y los 25 ninguno. Y estos nietos ya andaban en 55, 60 o más. Les dije, señores, tenemos que formar a un director externo mientras decidimos qué hacemos con los bisnietos. No siempre los nietos o los hijos quieren trabajar en la empresa familiar. Si quieren trabajar, qué bueno. Pero si no, pueden ser como consejeros o crear nuevas empresas alrededor también de nuestra empresa. Entonces, en ese sentido, Imanol, tú también has tenido muchas experiencias interesantes de eso de la sucesión. ¿Cómo preparo, ya sea a los hijos o a los nietos o a los bisnietos? A veces, como les digo, ninguno ya quiere entrar. O bien preparo a alguien externo para que dirija la empresa
y la familia esté en el consejo, yo siempre sugiero consejeros externos que nos ayuden a tener una visión diferente a la que existe directamente en la escuela. Adelante, Manuel. Bueno, nuevamente habría que quizás echar algunos pasos atrás y pensar en que la situación es mucho más compleja que elegir, lo normalmente es, al sucesor. No hablen en singular, no hablen en masculino y tampoco hablen nada más en gestión. Tenemos que entender que las organizaciones familiares se pueden concebir en estos tres sistemas. Si hablamos de gestión, que es lo que más se habla, pongamos en nuestra mente, esta es una idea muy buena, síganla por favor. Si quieren reducir el potencial de bronca en el proceso de sucesión, hagan lo siguiente. Dejemos de hablar, por favor, del sucesor o de la sucesora. Hablemos de equipos de sucesión. Yo no he escuchado que ningún profesional de esa materia hable de esto, pero yo lo digo y lo repito y me sorprende muchísimo que no haya logrado el eco que se necesita. Pero en serio, si ustedes quieren llegar al juego suma cero o a la ley de la supervivencia y generar un broncón, hablen de una persona, del ganador. ¿Quién va a ser el sucesor? Como quién va a ser el número 9 o el número 10 o el portero. Por Dios, pero ¿en qué cabeza nos cabe? Tenemos que abrirlo mucho más generosamente para entender que puede haber un equipo de sucesión donde alguien puede ser delantero, defensa y demás, ¿sí? Puede ser director general, podría ser, pero puede ser a lo mejor director de finanzas o lo que sea. O puede ser, también esto es bien interesante esto, no, nuestros hijos no tienen necesariamente que trabajar en nuestras organizaciones. Yo no sé, dándole un toque espiritual si quieren, creo que tenemos un llamado o tenemos llamados y sí que existe la tierra fértil donde las semillas bien pueden tener un desarrollo adecuado o a lo mejor muy malo. Entonces permitamos a nuestros hijos que vayan encontrando ese camino. Lo que sí es muy importante es que sepan todos de dónde vienen las gotas de sudor, ¿sí? Es muy educativo que los chavos tengan esa experiencia dentro del negocio de la familia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los estamos manipulando para que trabajen con nosotros? No, les estamos dando elementos para que puedan transitar adecuadamente por esta vida. Mi generación, que es algunos de los que estamos aquí, nos equivocamos, ¿sí? Nuestros padres se equivocaron menos, en el sentido de que, digo yo, mis padres eran niños de guerra, ¿sí? Vivieron la Guerra Civil Española. Los dos, siendo niños, por lugares diferentes, tuvieron que huir a Francia primero, y vino la Segunda Guerra y tuvieron que irse a ver a dónde. Y los abuelos decidieron venir a México, mis abuelos maternos. Los abuelos paternos habían muerto y mi padre decidió venir aquí. Pero ¿qué era lo que tocaba? O sea, siendo mis padres niños de guerra, lo que tocaba era trabajar en la ferretería. No era de que, es que creo que no me voy a realizar. Fíjate que cargar atados de 60 kilos cuando tengo 15 años no me va bien, no me gusta, te friegas. Lo haces. ¿Cómo le agradezco a mi padre que me haya dado la oportunidad de saber de dónde venían esas gotas de sudor? ¿Sí? Con ustedes, por supuesto, dar la libertad, que sean sus hijos lo que tengan que ser, pero no les resten la oportunidad de conocer de dónde viene la familia, los orígenes, las gotas de sudor, lo maravilloso, la bendición que significan sus organizaciones. ¿Por qué? Porque es muy posible que muchos, la mayoría, no gestionen la empresa,
pero es posible que vayan a ser accionistas. ¿Y cómo van a querer una empresa que no la conocen, no estuvieron ahí, ¿sí? Para nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vencer esta corriente del día de hoy. Deja libres a tus hijos que decidan, desde luego que decidan, pero decide tú también mostrarle tus raíces de la familia, tu riqueza. No hablo de la riqueza nada más material, esa riqueza histórica, ¿sí? Ese DNA que tenemos, lo deben de saber ellos. ¿Por qué? Porque eventualmente serán los propietarios, podrían serlos, y tomarán, ¿qué? Pues nada más las decisiones más importantes. Quiero hacer un pequeñito apunte nada más. En el tema de sucesión, aquí creo que vemos varios deportistas, corredores, tal. Ludwig, que está ahí, ese Ludwig de ahí, era un extraordinario deportista. Era corredor, ¿sí? Y era un tackle y un jugador de fútbol americano, de hecho bastante rápido, ¿sí? Y mientras somos colegas desde mucho tiempo, estudiamos en el colegio alemán, los dos, y luego estudiamos agronomía los dos. Y mientras él entrenaba fútbol americano, yo lo que hacía era correr, yo era corredor. Corrí en algún momento con el equipo olímpico español de medio fondo y fui entrenador del equipo de atletismo del TEC de Monterrey, y participamos muchas veces en carreras de relevos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que me ha servido y viene en documentos diversos, en este libro. Lupita dice que sí, Lupita es mi alumna, ¿sí? Y tiene la 3ª edición de mi libro, y está la 5ª. Y ya desde esa 3ª edición pongo una analogía del paso de la estafeta de una generación a otra. Y lo que hay que ver en ese paso de la estafeta es que no se puede. ¿Algunos de ustedes participaron en carreras de relevos en la secundaria? ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Viene el corredor con la estafeta y quien la va a recibir no empieza cuando llega, ¿no? Sino empieza antes. Y la estafeta, ¿cuándo se entrega? En el momento de máxima velocidad y cuando se igualan las velocidades. Pueden ser en lo individual los corredores más rápidos, pero si no están coordinados, no van a ganar. ¿Y qué es lo que ocurre? El fundadora, primera generación tal, quien tiene la gestión, cuando va de bajada, todos vamos a ir de bajada, ¿no? Y quien viene de subida a la siguiente generación se intersectan en contribuciones, en capacidades, es el momento. Es muy difícil saber cuándo es el momento, pero si al menos teóricamente, metafóricamente tenemos clara esta idea, podremos transitar hacia un paso adecuado a la siguiente generación. ¿Qué quiere decir? Que esa persona mayor se retira a llorar la tristeza que normalmente se va a enfermar y se va a morir si no encuentra alegrías. Desde luego que no, porque hay muchas alegrías que ofrece la vida. Entre otras cosas, puede no estar en operación, pero por supuesto que puede estar en una posición que puede ser o en consejo o de alguna forma para que no muera de tristeza. Mi generación es un poco arrogante en el sentido de que vemos cómo le vamos a echar la mano a los chavos. Hay que echarle la mano, es que es al revés. ¿Qué hacemos sin ellos? Estamos perdidos. ¿Qué es lo que toca? Incorporarlos, pero incorporar sus buenas ideas, que a veces nos cuesta muchísimo trabajo. Los incorporamos y les decimos, tú hazla aquí tal, pero no estamos fácilmente dispuestos a lograr esas sinergias con sus ideas. Me excedí, perdona. Vamos a